Bienvenidos a Relatos del Alma, el espacio donde la ciencia se encuentra con el misterio, donde lo cotidiano se vuelve sagrado y donde las historias revelan verdades que no se pueden medir con instrumentos, pero sí con el corazón. Aquí exploramos vidas reales que marcaron un antes y un después, no solo en la investigación, sino en la forma en que entendemos nuestra propia existencia. En el episodio de hoy nos adentramos en la vida de un hombre que se atrevió a mirar más allá de los límites de su propia disciplina. Un científico que descubrió casi en silencio que la biología no es un mecanismo aislado, sino un lenguaje vivo que responde a la vibración del alma. Hoy caminamos junto a Bruce Lipton. Durante mucho tiempo, Bruce Lipton observó al mundo con una inquietud silenciosa. Veía a personas intentando cambiar su vida solo con el poder del pensamiento. Repetían frases positivas, llenaban cuadernos con afirmaciones, intentaban controlar cada detalle de su realidad. Pero mientras tanto, sus cuerpos contaban otra historia. Una historia de tensión, de miedo, de agotamiento. Era como si por fuera hubiera esfuerzo, y por dentro, un grito que nadie parecía escuchar. Y cuanto más estudiaba la biología, más nítida se volvía una verdad incómoda. No es la mente por sí sola la que transforma, es la energía que la mente transmite. Empezó a intuir que existía una frecuencia muy específica, profunda y casi indescriptible, capaz de reorganizarlo todo. Una vibración que no se limitaba a calmar la mente, sino que parecía tocar directamente el espacio donde cada célula decide lo que va a ser en el siguiente instante. Una especie de frecuencia divina, una vibración tan pura que atraviesa el condicionamiento, desmantela programas antiguos y llega hasta el núcleo de la vida misma. Al principio Bruce se resistió a esta idea. Era científico. Quería pruebas, lógica, datos. Necesitaba ver, medir, comparar. No estaba dispuesto a aceptar nada solo porque sonara bonito o reconfortante. Pero la biología tiene su propio lenguaje, y ese lenguaje tarde o temprano revela lo que la mente intenta evitar. Una y otra vez, los resultados de sus experimentos apuntaban hacia algo que no encajaba del todo en el modelo clásico. Descubrió que esa energía más elevada no empezaba a actuar cuando la mente se esforzaba más, sino cuando el cuerpo dejaba de luchar contra sí mismo, cuando la tensión se liberaba, cuando el corazón se abría, cuando la vibración interna se volvía lo bastante estable como para que lo divino encontrara espacio. Y ahí comprendió algo esencial, todo aquello que los seres humanos buscan: sanación, claridad, paz, nuevas posibilidades. No nace del esfuerzo desesperado por controlar la realidad, sino de la alineación con un campo más amplio. Una alineación silenciosa que primero transforma el campo, y solo después transforma la vida. Bruce lo vivió en su propio cuerpo. No fue solo una idea. Sintió como su biología empezaba en un reorganizarse sin lucha, como si una inteligencia superior ajustara cada parámetro desde dentro. Viejas creencias parecían perder fuerza. Patrones emocionales intensos se disolvían sin drama. Su organismo reaccionaba como si regresara a un estado original, más puro y luminoso. Y en medio de esa experiencia íntima, comprendió algo que marcaría el resto de su camino. Cuando uno aprende a escuchar de verdad, la energía divina comienza a reprogramar todo lo que necesita ser reprogramado. Ese flujo poderoso, sutil e inevitable guiaría, desde entonces, cada paso de su investigación. Se abría ante él un viaje donde la ciencia y el espíritu por fin se encontraban, y donde la vibración de lo divino empezaba a revelarse como el lenguaje secreto que traduce el destino de nuestras células. Años después, Bruce recordaría con claridad el momento en que todo esto comenzó a tomar forma. Había pasado buena parte de su vida observando células como si fueran pequeñas máquinas. Sistemas cerrados, obedientes a leyes estrictas, predecibles, medibles. Hoy, cuando lo rememora, casi sonríe. Era como intentar comprender la música mirando solo la partitura, sin haber escuchado jamás el sonido. El puente entre biología y espíritu siempre había estado ahí, vibrando en un espacio que la ciencia tradicional evitaba cruzar. Y él lo sabía. Si se atrevía a cruzarlo, nada volvería a ser igual. En su laboratorio, rodeado de microscopios, tubos y portaobjetos, comenzó a notar algo inquietante. Había patrones que no seguían la lógica de siempre. Células que reaccionaban de forma distinta aún recibiendo el mismo estímulo químico. Respuestas que parecían depender no solo del entorno físico, sino de algo más sutil. Una presencia invisible que influía en la forma en que la vida respondía. Fue en ese terreno de preguntas sin resolver donde la idea del campo empezó a presentarse con más fuerza. No como una teoría lejana, sino como una intuición antigua que por fin encontraba palabras.
Cada célula parecía responder a una especie de intención superior, como si estuviera conectada a una inteligencia que no cabía en ningún manual. Cuando Bruce profundizó en los estudios sobre campos unificados y realidades no locales, algo dentro de él hizo clic. Dejó de ver a la célula como una estructura aislada para comprenderla como lo que realmente es: una antena viviente. Cuanto más investigaba, más claro se hacía. La biología vibra al compás de las vibraciones que recibe. La membrana celular no es una simple frontera pasiva, sino un receptor y transmisor sofisticado. Lee señales, frecuencias, información que proviene del cuerpo, del entorno, de las emociones y de la energía que circula en el espacio. Y en ese descubrimiento había una clave que lo cambiaría todo. La célula responde antes al campo que a la química. Siempre. De pronto el puente entre lo físico y lo divino dejó de ser una idea poética para convertirse en algo real, concreto, aunque siguiera siendo invisible a los ojos. Y Bruce supo, en lo más profundo, que su vida y su ciencia ya no podían seguir siendo las mismas. A medida que Bruce profundizaba en este nuevo territorio, comenzó a notar algo aún más sorprendente. Cada pensamiento alteraba su biología con una precisión casi quirúrgica. Era como si la frontera entre mente y cuerpo nunca hubiera existido en realidad. La vieja idea de que los pensamientos eran meras ocurrencias dentro del cerebro se derrumbaba ante sus ojos. Lo que él observaba en el laboratorio era demasiado claro como para ignorarlo. Cuando se detenía frente a los cultivos celulares, notaba que las reacciones variaban según su propio estado interno. No importaba que las condiciones externas fueran las mismas. Había una variable silenciosa que lo cambiaba todo: su vibración emocional. Un pensamiento de gratitud parecía reorganizar las células con una armonía inesperada. Un pensamiento de miedo las sumía en un caos instantáneo. Era imposible presenciar aquello y seguir defendiendo la idea de que la biología era un sistema cerrado. La mente no solo piensa, la mente transmite. Esa frase empezó a resonar dentro de él con una fuerza que no podía ignorar. Entendió que cada patrón mental que habitaba en su interior funcionaba como una antena que emitía vibraciones, señales sutiles que organizaban o desorganizaban la materia viva. La intensidad de la emoción, la claridad de la intención o incluso el ritmo de la respiración modulaban estas transmisiones. Bruce había pasado años pensando que los pensamientos eran eventos aislados, casi privados, confinados dentro de la cabeza. Pero no. Los pensamientos afectan al campo, y el campo afecta al cuerpo. Este descubrimiento lo empujó a analizarse a sí mismo con una disciplina casi obsesiva. Tomaba notas, medía cambios, observaba patrones propios como si fueran parte de un experimento ajeno. Y cuanto más estudiaba su vida interna, más evidente se volvía una verdad que cambiaría para siempre: su comprensión de la mente humana. La biología no reacciona al mundo físico, reacciona al mundo vibracional que la mente proyecta sobre el campo. Esta revelación era tan liberadora como desconcertante. Si la mente era un transmisor, entonces no había separación entre lo que pensaba y lo que experimentaba. Cada célula escuchaba su transmisión interna. Su cuerpo entero respondía a la vibración que él sostenía de forma silenciosa. Fue en esta etapa cuando comprendió por qué tantas personas se esfuerzan en cambiar su vida sin lograr resultados duraderos. No es porque no tengan fuerza, disciplina o voluntad. Es porque intentan cambiar la superficie sin tocar la frecuencia desde la cual esa superficie se forma. Esta comprensión lo llevó a revisar estudios de psicología, neurociencia y también tradiciones espirituales. Era curioso ver cómo culturas antiguas afirmaban, desde hacía miles de años, lo que la ciencia moderna recién empezaba a demostrar. El pensamiento está vivo, se mueve, impacta, crea resonancia, organiza o desorganiza el cuerpo. Y cuanto más aceptaba esta verdad, más veía su propia vida responder a estos ajustes sutiles de frecuencia. Pero había una capa aún más profunda esperándolo. Una verdad incómoda pero necesaria. La mente consciente no gobierna nuestra vida. La mente consciente es brillante, rápida, capaz de planificar y visualizar. Pero no es la que decide, no es la que ejecuta. Es un narrador, no un programador. El subconsciente, en cambio, es el verdadero arquitecto. Bruce comprendió esto observando cómo las células reaccionaban incluso antes de que él fuera consciente de ciertos pensamientos. Sus reacciones emocionales surgían antes de que tuviera tiempo de interpretarlas. Su cuerpo respondía a viejas memorias, a condicionamientos heredados, a creencias familiares. Era como si el subconsciente fuera una película antigua que seguía reproduciéndose en bucle, dictando su vida sin pedir permiso.
Cuando tomó conciencia de esto, sintió un impacto casi físico. El pecho se le apretó, no de angustia, sino de descubrimiento. Finalmente entendía por qué tantas personas desean cosas que nunca llegan. No es porque no las merezcan, es porque su subconsciente reproducía programas viejos, instrucciones invisibles que dominaban el 95% de su comportamiento diario. El subconsciente es como una grabadora antigua. No juzga, no elige, no cuestiona, solo reproduce lo que fue grabado. Esa frase se convirtió en uno de los pilares de su enseñanza futura. Entendió que alguien podía querer prosperidad, pero vivir vibrando en el programa de la escasez. Podía querer amor, pero vibrar desde el miedo. Podía querer salud, pero estar programado para sobrevivir, no para florecer. Y entonces, sin importar lo que la mente consciente afirmara, la biología regresaría, una y otra vez, al patrón más antiguo, al patrón más profundo. Esto no era pesimismo, era claridad, porque si el subconsciente funcionaba como un programa, entonces podía reescribirse, y no a través de la fuerza de voluntad, sino mediante algo mucho más poderoso: frecuencia, repetición emocional, coherencia, vibración sostenida. Hubo una etapa en su vida en la que Bruce intentó acceder a estados elevados repitiendo pensamientos positivos. Visualizaba, afirmaba, decretaba. Pero si dentro de él había tensión, nada cambiaba realmente. La energía de sus intenciones chocaba una y otra vez contra un sistema interno que vibraba con viejas memorias de miedo, hasta que comprendió la pieza que faltaba: la coherencia. La coherencia no era un concepto espiritual, era fisiología pura, un estado en el que el corazón, el cerebro y el sistema nervioso trabajan al unísono, donde la frecuencia del corazón lidera y el resto del cuerpo la sigue, donde la biología deja de estar en guerra consigo misma. Estudios como los del Instituto HeartMath revelaron algo que transformó su visión por completo. La energía divina no puede entrar en un sistema caótico. Solo entra cuando hay orden interno, cuando existe un campo estable. Bruce recuerda perfectamente la primera vez que experimentó ese estado. No estaba meditando, no estaba intentando acceder a nada especial. Simplemente se detuvo a respirar después de un día agotador. Su respiración se volvió lenta, profunda, serena. De pronto sintió un calor suave en el pecho, una especie de expansión interna, como si su corazón hubiera encontrado por primera vez su ritmo original. En ese instante sus pensamientos se alinearon con una claridad que jamás había experimentado. A partir de entonces, dedicó semanas enteras a observar cómo ese estado transformaba sus células. Cuando estaba frustrado, su campo se volvía inestable. Cuando alcanzaba coherencia, las células reaccionaban como si florecieran desde dentro. Y ese descubrimiento abrió una nueva puerta. La coherencia no solo abre espacio para lo divino, es la puerta misma de la reprogramación. El corazón comenzó a revelarse ante Bruce como un misterio mucho mayor del que jamás había imaginado. Durante años lo había estudiado desde la fisiología clásica, un órgano que bombea sangre, que mantiene la vida circulando. Pero conforme avanzaba en sus investigaciones sobre el campo, comprendió algo que ningún libro tradicional se atrevía a expresar con claridad. El corazón vibra como un oscilador poderoso, un generador de campos electromagnéticos tan intensos que influyen directamente en la frecuencia del cerebro. No es el cerebro el que dirige al corazón, es el corazón el que dicta el ritmo de la mente. Este descubrimiento transformó por completo su manera de entender el comportamiento humano. Cuando su corazón estaba tenso, acelerado, desconectado, la mente lo traicionaba repitiendo viejas historias. Pero cuando lograba estabilizar su vibración interna, todo su sistema parecía armonizarse. Era como una orquesta dispersa que de pronto recuerda la melodía original que siempre supo tocar. En ese estado, el subconsciente dejaba de resistirse, como si se abriera una puerta que antes había permanecido cerrada durante años. Fue entonces cuando Bruce comenzó a experimentar con la coherencia cardíaca como método de reprogramación. Respiraciones lentas, atención suave en el centro del pecho, emociones elevadas sostenidas durante unos segundos. Lo que descubrió lo dejó sin palabras. Bastaban 30 segundos de este estado para que toda su fisiología cambiara. No necesitaba luchar contra sus pensamientos ni controlar cada emoción. La vibración del corazón parecía ser el lenguaje original del subconsciente. Un lenguaje que las células reconocían sin dudas, como si dijeran: ahora sí, ahora puedo reorganizarme. Lo más fascinante era observar cómo esta vibración influía también en el entorno.
Los cultivos celulares parecían responder mejor, de forma más ordenada, cuando él alcanzaba este estado interno, y comprendió algo que marcaría para siempre su camino. La vibración del corazón tenía la capacidad de disolver viejos patrones sin esfuerzo. No había dramatismo, no había lucha, solo una reestructuración suave, profunda, inevitable. Una nueva firma energética que se repetían hasta convertirse en una memoria fisiológica estable. Y en ese silencio vibrante del corazón comprendió que la energía divina actúa precisamente allí, no en el ruido de la mente, sino en el campo sutil donde la coherencia se vuelve posible. Esa comprensión lo condujo hacia una capa aún más profunda de transformación, una donde el control deja de tener sentido y una inteligencia mayor empieza a tomar las riendas. Bruce había sido educado, como muchos científicos, para pensar que controlar era sinónimo de avanzar. Controlar pensamientos, controlar emociones, controlar el cuerpo, controlar la vida. Pero con el paso de los años comprendió lo absurdo de ese esfuerzo. Intentar ordenar la mente con la misma fuerza con la que alguien intentaría detener una ola con las manos. Todo ese control generaba una tensión silenciosa, una resistencia que su biología pagaba día tras día. Sus músculos se endurecían, su respiración se volvía superficial, su energía se volvía pesada, densa, hasta que un día, casi sin buscarlo, descubrió el poder de la rendición. La rendición no como derrota, sino como un acto profundo de sabiduría biológica. Cuando dejó de intentar controlar todo, aunque fuera solo por un instante, su cuerpo reaccionó. La vibración se suavizó, su mente se aquietó, y por primera vez observó cómo la entrega producía efectos celulares inmediatos. La liberación del estrés reducía el cortisol, el sistema inmunitario se fortalecía, la comunicación entre células se volvía más fluida. Era como si cada célula exhalara un suspiro que llevaba demasiado tiempo retenido. Y ese gesto simple, esa entrega, abrió un espacio inmenso, un espacio donde lo divino por fin podía actuar. Bruce comprendió que la biología florece en estados de apertura y se contrae en estados de tensión, que el cuerpo no puede expandirse cuando la mente lo aprieta con fuerza, y que cuando uno se rinde, no por resignación sino por confianza, la vibración se eleva de forma natural, abriendo caminos que antes parecían imposibles. Fue entonces cuando descubrió otra verdad esencial, la fe. No la fe religiosa, sino una fe vibracional, un estado interno donde la mente deja de aferrarse al miedo y se abre a una inteligencia mayor. La fe tiene una vibración completamente distinta al miedo. Mientras el miedo contrae, la fe expande. Mientras el miedo cierra caminos, la fe los abre. Bruce había dedicado años a estudiar cómo el miedo afecta al cuerpo. Sabía que lo paraliza, que desorganiza el campo, que altera la química, que reduce la capacidad biológica de adaptarse, que apaga posibilidades. Pero cuando comenzó a estudiar la vibración de la fe, algo extraordinario ocurrió. Notó que su respiración se volvía profunda, que su pecho se abría, que su mente se aquietaba incluso antes de que nada externo cambiara. Era como si el cuerpo reconociera esa vibración como una señal de seguridad, un permiso para volver a su estado natural de expansión. La fe reorganizaba el campo energético de una manera que la biología entendía sin necesidad de explicaciones. A través de sus estudios en epigenética, descubrió que los estados emocionales sostenidos alteran la expresión genética. No son metáforas, son datos, son hechos. Y cuanto más comparaba el efecto del miedo con el efecto de la fe, más evidente era que la fe tenía un poder biológico organizador. La fe devolvía al cuerpo su capacidad de repararse, regenerarse y actualizar su información. Era como si la fe limpiara viejos residuos vibracionales para hacer espacio a algo nuevo. Cuando Bruce comprendió esto en toda su magnitud, llegó a un punto decisivo. Las creencias no son pensamientos. Las creencias son la alquimia que decide el destino de nuestras células. Una creencia profunda actúa como un cristal que interpreta la energía que entra al cuerpo, y según esa interpretación, la biología responde. Observó células expuestas a emociones expansivas y a emociones contractivas. El resultado era siempre el mismo. La célula respondía a las creencias como si fueran leyes naturales. No importaba lo que él pensara conscientemente. Importaba lo que creía profundamente, lo que vibraba en su interior sin palabras. Y esta revelación lo cambiaría todo. Las creencias crean el campo moldea la biología, y la biología construye la vida que experimentamos. Pasó años desmantelando creencias que no sabía que tenía. Creencias heredadas, creencias de escasez, creencias de limitación,
creencias que estaban escondidas en pequeños gestos, en reacciones automáticas, en tensiones musculares, y en ese proceso sintió algo casi mágico. Cuando sustituía una vieja creencia por una vibración más elevada, su cuerpo respondía, su mente respondía, su vida respondía. Era como si una nueva biología emergiera de una sola decisión, creer en algo más alto. Y cuanto más estudiaba esa alquimia, más claro era que la fe era el puente entre lo humano y lo divino. Cuando la fe se eleva, la energía divina encuentra el camino perfecto para manifestarse, no por magia, sino por coherencia, no por azar, sino por vibración. En ese punto, Bruce estaba a punto de acceder a la revelación más profunda de todas, la que transformaría su comprensión de la vida, del espíritu y del propósito humano. Hay momentos en la vida que no siguen ninguna lógica, instantes que no caben en ningún libro, ni en ninguna teoría, ni siquiera en los propios descubrimientos de una persona. Momentos que parecen venir de otro lugar, como si algo superior decidiera revelar una verdad cuando por fin estás listo para escucharla. Bruce vivió uno de esos instantes lejos del laboratorio, lejos del ruido de la ciencia, lejos de todo aquello que había sido su identidad durante años. Fue durante un retiro en el que buscaba simplemente descansar. No pretendía descubrir nada. No estaba analizando datos ni observando muestras. No estaba formulando hipótesis. Solo había silencio. Un silencio tan profundo que parecía tener textura casi como si respirara. Y fue dentro de ese silencio donde algo empezó a moverse. Bruce lo describiría más tarde como una presencia. No era un pensamiento. No era una emoción. No era un recuerdo. Era algo que atravesó cada célula de su cuerpo con una claridad que no encajaba en ninguna fórmula científica. Una vibración cálida, luminosa, casi antigua, que parecía encender cada átomo desde dentro. Su mente intentó comprender lo que sucedía, pero su cuerpo ya lo sabía. Era como si toda su biología hubiera estado esperando ese instante durante años. La biología se había rendido, y al rendirse, se abrió. Por primera vez comprendió visceralmente que el espíritu no era una metáfora, ni un símbolo, ni una idea bonita para los momentos difíciles. El espíritu era la fuente de la programación. Era el origen, el núcleo, el inicio de todo proceso de reconfiguración interna. Todo lo que él había estudiado, la epigenética, los campos, la coherencia, la vibración, las creencias, no eran piezas separadas. Eran caminos que llevaban a un mismo punto, el espíritu. A partir de ese instante, toda su investigación adquirió un nuevo significado. La epigenética dejó de ser una simple disciplina sobre la influencia del entorno. Se convirtió en una vía por la que la conciencia reescribe la vida. Los campos energéticos dejaron de ser una teoría compleja y se volvieron un lenguaje vivo. La coherencia cardíaca se reveló como la puerta de entrada al subconsciente. La fe se convirtió en una tecnología vibracional. Y las creencias emergieron como la alquimia que decide el destino de cada célula. Era como si todas las piezas del rompecabezas, dispersas durante años, por fin encajaran en una verdad mayor y más luminosa. Bruce comprendió que cuando el espíritu toma el control, algo extraordinario sucede. El cuerpo se relaja. Las células empiezan a reorganizarse. La vibración cambia sin esfuerzo. Los patrones antiguos se disuelven sin lucha. Y la vida comienza a ajustarse como si estuviera respondiendo a un llamado misterioso que siempre había estado ahí. Y entendió también que el espíritu no pide permiso para reprogramar la biología. No espera que la mente esté de acuerdo. No necesita que la persona entienda cada paso. Solo necesita una cosa: que dejemos de resistirnos. Cuando la resistencia cae, cuando el control se suaviza, cuando el corazón encuentra su coherencia, el espíritu entra. Y cuando entra, transforma. Desde esa experiencia, Bruce volvió a sus estudios con una mirada completamente nueva. Ya no investigaba para comprobar si algo era cierto. Investigaba para comprender cómo lo divino se expresa a través de la materia. La epigenética se convirtió en el mapa, el campo en el territorio, el corazón en la puerta y la conciencia en la llave. Con el paso del tiempo comprendió que la vida no es una serie de reacciones químicas, sino una comunicación constante entre energía y materia, entre pensamiento y biología, entre vibración y destino. Comprendió que no hay límites rígidos entre lo que somos por dentro y lo que experimentamos por fuera, que cada célula escucha nuestras emociones, que cada órgano responde a nuestra vibración, que el cuerpo es un reflejo vivo de lo que sucede en el campo interno. Y sobre todo comprendió esto:
No somos víctimas de la genética. Somos arquitectos de la frecuencia que la genética escucha. Bruce se dio cuenta de que el verdadero cambio no nace del esfuerzo, sino de la alineación, que la reprogramación real no ocurre cuando intentamos controlar la vida, sino cuando dejamos que algo más alto la reorganice, que las células no responden al miedo, sino a la fe vibracional, que el subconsciente no obedece palabras, sino estados, y que la biología no sigue instrucciones mentales, sino la coherencia del corazón. Al final de su recorrido, Bruce dejó una enseñanza que no pertenece solo a la ciencia, ni solo al espíritu. Pertenece a esa zona intermedia donde ambas dimensiones se encuentran, la conciencia. La conciencia que observa, la conciencia que siente, la conciencia que vibra, la conciencia que crea. Y comprendió que cuando una persona cambia su vibración, cambia su campo. Cuando cambia su campo, cambia su biología. Cuando cambia su biología, cambia su vida. Y cuando cambia su vida, cambia su destino. En esa comprensión profunda, Bruce encontró la verdadera unión entre ciencia y alma. Una unión que no se demuestra con palabras, sino con experiencia. Una unión que revela que detrás de cada célula, detrás de cada memoria, detrás de cada creencia, hay una chispa que lo origina todo. Una chispa que no piensa, vibra, que no controla, guía, que no se esconde, espera. La chispa del espíritu. Y cuando esa chispa empieza a iluminar desde dentro, la vida entera se reorganiza. Primero en silencio, luego en forma, finalmente en destino. Antes de cerrar este viaje, detente un instante. Respira. Siente el eco de todo lo que acabas de escuchar. No es solo la historia de un científico. Es un recordatorio de algo que todos llevamos dentro. La capacidad de transformar nuestra vida desde el campo invisible que sostiene cada uno de nuestros pensamientos, sentimientos y decisiones. Cuando una verdad resuena, no lo hace en la mente, lo hace en el cuerpo. Y si algo dentro de ti se movió mientras escuchabas esta historia, no lo ignores. Esa vibración es la puerta. Esa vibración es la señal de que tu biología está escuchando y que algo en tu interior está listo para cambiar. Con esto presente, aquí están las llaves que deja esta historia. Llave del alma 1. La biología no responde a lo que pensamos con palabras, sino a la vibración silenciosa que sostenemos por dentro. La frecuencia es el verdadero lenguaje del cuerpo. Llave del alma 2. El subconsciente dirige casi toda nuestra vida. Si no transformamos ese programa interior, repetiremos los mismos destinos aunque cambiemos de intención. Llave del alma 3. La coherencia del corazón es la puerta de acceso a la reprogramación profunda. Cuando corazón y mente se alinean, la vida empieza a reorganizarse desde dentro. Llave del alma 4. La rendición no es un gesto de debilidad, sino el estado en el que una inteligencia mayor puede actuar. Lo que el control bloquea, la entrega lo libera. Llave del alma 5. Las creencias profundas son la alquimia que decide el comportamiento celular. Cambia la creencia y cambia el campo. Y cuando cambia el campo, cambia tu realidad. Si esta historia resonó contigo, si algo dentro de ti se encendió al escuchar El camino de Bruce Lipton, te invito a seguir explorando este puente entre ciencia y alma. Suscríbete para que no te pierdas los próximos relatos del alma, donde cada historia es una invitación a recordar quién eres en lo más profundo. Y si quieres apoyar este proyecto, comparte este vídeo con alguien que esté buscando respuestas, claridad o un rayo de luz en su propio camino interior. A veces, una historia es suficiente para cambiar una vida. Nos vemos en el próximo relato. Hasta entonces, cuida tu frecuencia, cuida tu corazón y recuerda, tu campo siempre está escuchando.